como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, mi romántico empedernido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. También me gustaría recordarte que mis lecturas son realmente extemporáneas, son muy generales y a quien le resuene. Solamente tómalo como te resuene, ¿no? Como dicen por ahí. Tómalo todo como te resuene. Sencillamente, eres tú quien da y pone el puntito final a esta historia. Vamos a ver, mi querido Tauro. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decirte? Veamos. Ok. Tu carta primera es la que va a decir o me va a indicar a quién le estoy leyendo. Vamos a ver. Ajá. Mira pues, unas grandes comunicaciones que hay ahorita. ¿Será que ahorita estás en plena convención? ¿Estás tratando de hacer algún contacto con alguien o comunicarte con alguien? Probablemente. Yo no he visto las otras cartas, pero por la primera energía que me está dando es que estás como queriendo o se están comunicando contigo. Esa es la energía que tienes. ¿Quieres que alguien se comunique contigo o estás en eso? Pues estás en ese feedback, comunicándote con alguien. Sin embargo, vamos a ver las otras cartas. Sí veo que en el fondo como que sientes que no debe haber, no hay más, no quieres más decepciones, desilusiones. Pero mira, es que también hay alguien aquí que está atravesado en el camino. Esto me está indicando a mí claramente, Tauro, que a pesar de que esa persona tiene a alguien, está queriendo comunicarse contigo. Alguien que a pesar de todo, a pesar de los pesares, que no está totalmente libre o que tiene a alguien, está queriendo comunicarse. Sin embargo, lo primero que tú le lanzas o lo primero que tú pones de por medio, el freno que pones es: yo no quiero más desengaños. No quiero más ilusiones porque voy a morir de desengaños. ¿Por qué? Por esto. Porque hay alguien que está en el medio y a lo mejor esa persona se fue, está con alguien y ahora como que está sintiendo el deseo intenso de querer tocar teclas, a ver cómo suena. ¿Me estás entendiendo? Seguimos. Tú no quieres salir de donde estás. Tú no quieres salir de tu organización, de cómo tú has creado las cosas, de tus conceptos. Esto es así, esto es asado. Si esta persona me está buscando, pero está con alguien, ¿cómo es eso? Te está buscando y tiene a alguien. ¿Qué pasó aquí? Un momentico, conmigo no vas a jugar. Tendrías tú que decirle, y esa es la carta que está saliendo acá. Tú no quieres juegos, tú no quieres nada, tú te transas, tú ahí te llegas, ahí estás. Es justo para ti realmente que eso no se dé así. Tú no te lo mereces. Y mira, viene en una segunda mitad de esa proyección a futuro lo que estás esperando. Viene lo que realmente estás esperando, con muchísima intuición. Quizás no hay decisiones de amor de tu parte por ahora y te metes en un coma inducido, no quieres saber nada de esa otra, de esa primera parte, de esas comunicaciones, de ese alguien que tiene a alguien. Y entras, como quien dice, en una cantidad de dudas, porque no entiendes por qué esta persona está queriendo llegar. Pero al final del camino, ya mucho después, alguien nuevo viene para ti. Tú no te preocupes por eso, Tauro. Esa otra persona ha querido, como quien dice, jugar el doble play, pero olvídate que tú no le vas a dar papaya. Y mira, con muchísima esperanza, hay alguien que viene para ti y tú definitivamente cambias tu ciclo de vida. Lo cambias completamente, totalmente, totalmente. Esa primera persona que salió antes, que se quiere comunicar, olvídate de eso, que se vaya, como quien dice, por donde vino, porque esa persona pareciera en el fondo como que quisiera jugar con dos personas al mismo tiempo,
como que quisiera tener dos cosas al mismo tiempo. Es que esta persona realmente tiene la intención de dejar a esta persona por ti. Sería una buena pregunta, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona quizás quiere regresar a casa otra vez, pero primero tú tienes que, lo primero, superar todo lo que tengas que superar. Y luego tienes que poner tus condiciones, y despejar tus propias dudas. Pero por el otro lado, estoy viendo para algunos otros Tauros que al final del camino hay alguien que se pueda presentar nuevo por aquí. Alguna oportunidad que puedas tener por aquí de alguna otra persona, ¿sabes? Sí que te lo digo. Entonces, vamos a seguir pues en todo esto. Vamos a ver qué otra cosita hay. Quiero ver aquí con el oráculo de Lenormand, qué otra cosita nos pueden dar. Hay dos cosas. Estoy leyendo a alguien que alguien está queriendo, como quien dice, sonsacar, a pesar de que tiene a alguien. Quiere regresar, pero tiene a alguien. Quiere regresar a casa, pero tiene a alguien todavía. ¿Qué vamos a hacer? Esta persona se va a decidir a dejar todo por ti, Tauro, ¿o no? Ahí estoy viendo también que tú trancas esas comunicaciones. O sea, hay esas comunicaciones, pero tú te transas, tú no quieres nada, tú no quieres sino las cosas como quien dice correctamente. Si es para mí, es para mí, pero no a medias. Y veo que al final, a la mitad de ese futuro, encuentras algo, o sea, lo que estabas buscando, algo nuevo que llega para ti probablemente, o posiblemente esa misma persona, pero llegas a conseguir algo. Hay muchísima intuición, pero también veo que no tienes decisiones de amor. Pareciera ser que entonces a lo mejor lo que optas es por esa persona nueva que va a aparecer, pero muy, muy, muy después. Una persona que va a aparecer bastante después. Vamos a ver. Mira aquí, el barco. Eso es lento. El barco es un vehículo de transporte muy lento. Entonces se producen procesos lentos. Quizás hubo problemas en la relación, algunos problemas en la relación, pero este barco me está diciendo que lo que va a venir, sea lo que sea, de un lado o del otro, es lento, es poco a poco, es sin prisa. Va a llegar a puerto, pero sin prisa. Oye bien, esa persona del pasado quiere regresar a casa, pero tú primero tienes que salir de dudas y saber exactamente qué es lo que quieres. ¿Tú quieres seguir con esa persona del pasado o te interesa mejor una persona nueva que vaya a venir, que todavía no la conoces? Viene a un futuro, no ahorita, pero sí que viene, y con muchísimas comunicaciones, con muchísimo, digamos, esperanzas y un gran cambio de ciclo que vas a hacer. Yo siento y presiento que esta persona, por mucho de que te busque ese pasado, por mucho de que te busque, yo no creo que vaya a tener éxito. Sus ojos no pueden disimular el desamor que siente ahora esa persona. Pero quizás a lo mejor, yo no sé, a lo mejor esa persona puede ser que en un momento determinado decida volver, soltar lo que tiene. Porque la persona de que está queriendo o que quisiera volver, sí quiere. Yo no he dicho, ya llegó. Como me está pasando acá con este futuro, que lo estoy viendo acá. Que va a llegar un futuro para ti, lo estoy viendo mucho más adelante. A esta persona no la estoy viendo ya, que está llegando. Pero si quiere intentarlo, pero también tiene a alguien. Ahí es donde está el problema, que tiene a alguien. Entonces, no deja de pensarte a pesar de que tiene a alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves tú? Vamos a ver a esa persona de todas maneras. Voy a ver. No voy a hablar mucho de esa nueva persona porque esa nueva persona está bastante lejos. Todavía no. Eso pasa bastante rato. Esa persona, ese pasado, está súper requete contra claro o clara que la ruptura está ahí. De que tú no quieres nada con esa persona. Por lo menos tú no le has levantado esa ruptura. Ahí la tienes. Vamos a seguir. Mucha fuerza que tiene esta persona.
a pesar de que no habla, se siente como mudo, no tiene nada que decir, porque de verdad que no termina de avanzar. Su rueda de la fortuna sí que le está yendo más o menos, pero sabe que también se está como aferrando a la idea de estar contigo. Sin embargo, no termina de tomar decisiones y no termina pues de soltar esa otra parte que tiene por allí pendiente, ¿sabes? Con muchísimas esperanzas, pero de verdad que no lo veo todavía soltando nada. Sí veo que está como haciendo un cambio de ciclo. Sí veo como que a lo mejor al final del camino esta persona pueda soltar, ¿cómo te digo? Hacer un cambio de ciclo contigo quizás. Pero mira, a quien estoy viendo yo al final del camino es a esta persona nueva. Perdóname, y está exactamente en la misma posición de este lado que del lado tuyo. Esta persona definitivamente creo yo que sí va a sobresalir esta persona nueva. ¿Ok? Resumiendo, para ir sacando ahora las cartas de la energía más fuerte. Resumiendo, esa persona se ve que no está bien donde está. Esa persona quizás a lo mejor quisiera como tentar tocar teclas a ver qué suena en ese piano y quiere ver cómo estás tú. Ahora yo sí que veo que definitivamente yo no veo tanta entusiasmo de tu parte. Estoy viendo y estoy sintiendo que a la larga vas a conseguir lo que realmente estás buscando o lo que pretendías buscar y encontraste, pero no hay decisiones de amor. Y veo que a la larga, muy allá, empieza a aparecer alguien nuevo. Con muchísima conexión, por cierto, muchísimas esperanzas y haciendo un gran cambio de ciclo definitivo tú. Quizás esta persona nueva puede venir a proponerte algo, ¿sabes? Siento y presiento que va a proponerte cosas bastante interesantes en las cuales tú vas a tener que tomar una gran decisión. Pero al final, cuando yo sigo con las cartas de esta otra persona, de esta persona del pasado, para ver si realmente esta persona va a tomar una decisión con respecto a esa otra persona que tiene por allí, no termino de ver que esa persona tome decisiones. Déjame decirte, no las termino de ver. Sin embargo, se ha enganchado, tiene esperanzas, no habla porque no tiene nada que decirte con respecto a esa decisión. Está bastante ensombrecido un poco. Sabe que realmente eres tú lo que realmente ha estado buscando, pero no lo termina de encontrar porque ya tú no le estás dando cabida. Y al final de todo, quien aparece, vuelvo y digo, es esa persona nueva que va a venir. Bien importante creo yo que va a ser esa persona para ti, porque está apareciendo aquí y en el otro lado. ¿Oíste? Así que ojo con eso, porque es alguien bien que va a dar como una marca, como que va a marcar muchísimo territorio contigo. Yo que te lo digo, sí señor. Entonces ahí tienes esas dos opciones, mi querido Tauro. Tú verás, tú pones tu punto final, como siempre digo, eres tú quien decide. Y mira aquí lo que hay. ¡Wow! Unión espiritual. Mira esta belleza. Unión espiritual. Vuelvo y digo, siento que esa persona nueva, que no es todavía, pasará tiempo, pasará un rato largo, porque en la primera de cambio, en la segunda ni en la tercera se ve. Eso se ve mucho después. Se está viendo esto. Y entonces yo diría que si quieres aprovechar esta lectura, tú deberías más bien prepararte esos cambios que tengas que hacer tú, internos y externos, quizás que los empieces a hacer para que llegue definitivamente esta unión espiritual, que es una unión grande. Esto es grande, ¿oíste? Esto no es mamadrita de gallo. Esto es algo de verdad fuerte. Es así como decir que va a venir algo para ti como para quedarse, como que de verdad algo serio. Mira, cuando las cosas pasan es porque pasan o es para algo. Quizás a lo mejor tenías que salir tú de esta otra persona para que viniera algo nuevo a ti.
Quizás tú tuviste que aprender algo con esta persona para luego entonces tomarla y ponerla en práctica en esta segunda vuelta que viene para ti nueva. Y sí que te digo, de verdad, esa personita como que quiere tentar allí para ver qué pasa, pero honestamente no es de todo la honestidad completa. Porque si esa persona quisiera algo contigo definitivamente, ya hubiese terminado primero lo otro. No hacer esto, porque esto es así como decir una falta de respeto para contigo, una falta de consideración para contigo. Y tú no te mereces eso. Así de una, lo digo aquí, allá y más allá. No te mereces eso. Te mereces algo transparente. Y si no es, pues que se vaya. Lo que no sirve, que no estorbe. Lo estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. ¿Mm? Mi romántico empedernido. Bye bye.